tercera entrega, voy a colocarlo así, la tercera entrega en cuanto a la existencia real de el infierno. Estamos en la verdad número 14 y según la Biblia se evidencia una transformación en la creencia del infierno, y habíamos visto la primera vez que Dios explica la existencia del lago de fuego. El lago de fuego o el infierno o el Hades, que es el lugar de los muertos, que va a ser lanzado al lago de fuego. Y veíamos Apocalipsis 20, 14 y 15, como dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego también se conoce como el Gehenna. El Gehenna, que es un sitio donde el fuego permanece, el humo, la humareda permanece. Era un sitio en las afueras de Jerusalén donde quemaban la basura y donde los gusanos hacían sus festines, porque allá era donde botaban todos los muertos, los cadáveres. Y entonces dice el Señor que donde el gusano de ellos nunca muere, ni el fuego se apaga. Ese Gehenna se llama también el Valle de Ginón. Y esa existencia es tan categórica que el Señor Jesucristo fue la persona que más habló de la existencia del infierno por encima, sumando todos los profetas y todos los evangelistas y escritores de la palabra, sumándolos todos juntos, ni siquiera igualan la cantidad de menciones que tuvo el Señor Jesucristo acerca del Gehenna. Y ese Gehenna nos muestra cómo las almas de los hombres van a ser destruidas. Y yo les explicaba que la palabra ese apolumi, que es destruido, pero con existencia. O sea, no es una aniquilación, sino es una destrucción, pero permanente. Eso es terrible, hermanos, es terrible. Y espero que estas clases o estas entregas, ya vamos en la tercera entrega, esta noche de este estudio, creo que me hace falta todavía una entrega más, porque es la aplicación final para valorar el sacrificio de Cristo. Así que aquí estamos en el tercer punto que les dije, son 4 puntos que cubre estas diferentes entregas, y alcanzamos a empezar la semana pasada cómo es importante la creencia en la existencia del infierno, porque revela la gravedad y el peligro de vivir la vida para nosotros mismos. Es un peligro latente, porque todos somos orgullosos y egoístas por naturaleza. Así que el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, una concupiscencia con orgullo, necesitamos ser humillados por esta verdad. Por eso nosotros, ya con la existencia de esa condenación en un lago de fuego, ya vamos a quitar nuestro enfoque en las cosas personales para enfocarnos en los demás y en la gente necesitada de esta verdad. Por eso, en el momento que Dios explica en su palabra que este mundo se desvía y cada uno hace lo que se le da la gana, eso no puede suceder en la vida de los creyentes. Y aquí retomamos de la semana pasada, cuando les cité Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí habíamos quedado, ya había explicado el mensaje. Y entonces
Jeremías, al igual que Isaías, lo pone de la siguiente manera. Jeremías 8:6 dice: he escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? O sea, como si yo no he hecho nada malo. Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. O sea, nosotros somos impulsados por nuestro orgullo y nuestro pecado a hacer lo que nos da la gana. Como ese caballo que arremete en la batalla, no le para bola. Y uno va en esta vida aplastando a quien toque aplastar si es necesario, con tal de lograr y conseguir nuestras metas y nuestros deseos. Por eso naturalmente, hermanos, naturalmente el ser humano se aleja de Dios. O sea, eso es algo normal, algo natural. Nosotros nacemos con una concupiscencia, una naturaleza caída que nos lleva a independizarnos de Dios. Eso es algo que no lo tenemos que entender porque lo vemos en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Así que esta acción de independencia es lo más destructivo para cualquier persona. Por ejemplo, Caín estaba advertido de que no pecara porque el pecado lo iba a esclavizar. Caín fue advertido y dice Génesis 4:7, si haces bien no serás aceptado y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia en la puerta de su corazón y te codicia para obligarte, para someterte, para volverte esclavo, esclavizarte. Dice, pero tú debes dominarlo. Y por supuesto sabemos que Caín no dominó nada. Caín pecó contra Dios, pecó contra su hermano, pecó contra sus padres, pecó contra su pueblo, pecó contra él mismo. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y esa es una realidad cuando nosotros entendemos qué es ese cometer pecado. Y está hablando en el contexto de practicar el pecado. Ya les he explicado que nosotros cometemos pecado muchas veces, pero no lo practicamos. Cuando nosotros somos practicantes del pecado, es que no hemos nacido de nuevo. Pero cuando nosotros la embarramos, cometemos pecados de una vez, el Espíritu Santo nos contrista, nos convence de ese pecado, de esa justicia y juicio, y nos lleva al arrepentimiento y a la confesión y al apartamiento. Ese es el ciclo natural de un verdadero creyente. No es que no pequemos, sino que ya vamos a pecar menos, vamos a odiar cada vez más el pecado. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque el pecado destruye nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de disfrutar. Si ustedes son felices en medio de pecado, hermano, no te puedo llamar hermano, amigo o amiga, estás engañado o engañada. Porque el que disfruta el pecado es el incrédulo. Nosotros podemos cometer pecado, pero gozarlo, disfrutarlo, anhelarlo, cometerlo, eso es esclavitud de pecado, eso no es salvación. Así que incluso esta semana estaba escuchando a un hermano hablando de la convicción de muchas personas que predican incluso la palabra de Dios, predican la palabra de Dios. Y
y lo interesante es que lo hacen con convicción. O sea, están convencidos de esa predicación y de esas verdades, están convencidos. Pero resulta que en Mateo 7, 21 al 23, la gente convencida que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba expulsando demonios, profetizando, haciendo milagros, todas las señales que manifestaban que el Mesías estaba presente. Y ellos lo hicieron convencidos que lo hacían bien y lo hacían en el nombre del Señor. Y una cosa es hacerlo con convicción, otra cosa es hacerlo con conversión. Lo hicieron convencidos, pero no convertidos. Y ahí es donde nosotros debemos entender por qué podemos creer en la existencia del infierno y por qué el pecado nos quita ese conocimiento, ese amor, ese disfrute, ese gozo. Bueno, el pecado también nos produce ceguera espiritual. Y cuanto más se rechaza la verdad acerca de Dios, más incapaces somos de percibir cualquier verdad, no solamente sobre nosotros, sino también sobre el mundo, porque este mundo es un mundo caído. Dice Isaías 29, 9 y 10. Isaías 29, 9 y 10 dice: deténganse y esperen, ciéguense y quédense ciegos. Ustedes se embriagan, pero no con vino, se tambalean, pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él, fíjense, el mismo Dios, Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y han cubierto cabezas los videntes. O sea que Dios encegueció y torció todas esas palabras de los falsos profetas y de los falsos videntes. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y fíjense que dice que se embriagaron no con vino y tambalearon no por el licor, sino por un espíritu de estupor, por un espíritu, un sueño que provocó Dios mismo por ver el corazón incrédulo. O sea, estaban convencidos esos profetas, pero no estaban convertidos. Y eso es triste. El castigo de Dios es cegar el entendimiento de los incrédulos. Yo ya lo expliqué cuando le mandé el estudio del Dios de este mundo, porque en el contexto se explica claramente que Dios se encarga de cerrar, de cegar el entendimiento de los incrédulos. O sea, el contexto es de las personas que han rehusado la verdad, que han rehusado aceptar la verdad de Dios, que han rechazado el testimonio del Espíritu Santo, que han cerrado sus corazones para no oír a Dios, para no creerle a Dios. Y esto en Isaías 29 es exactamente lo que está diciendo segunda de Corintios 4:4. Habla ahí del Dios de este mundo. Entonces, el castigo de Dios es cegar ese entendimiento a los incrédulos, de aquellos que rechazan de lleno la verdad de Dios, la palabra de Dios, sabiendo y entendiendo que es la verdad, que es lo más interesante. Porque en el contexto de los incrédulos aquí que son cegados por Dios mismo, es porque no les interesa Dios, no les interesa Dios. En Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Entenebrecido por quién? Por Dios mismo. El juicio de Dios cae sobre la persona que está tratando de mentir, de engañar a Dios, cree que se va a salir con la suya.
el juicio de Dios es endurecerlo más, como lo hizo con Faraón hasta que lo quebrantó. Llegó la 10ª plaga y lo llevó a la muerte. Es exactamente el mismo proceso de endurecimiento que tiene un incrédulo. Ahora, cuando llega el creyente, a veces nos ponemos necios y nos ponemos orgullosos y no queremos perdonar y no queremos confesar y no queremos arrepentirnos o apartarnos. Bueno, Dios muchas veces nos tiene que llevar a la disciplina. Es disciplina de corrección. Cuando cada uno de nosotros está bien con Dios, en comunión con Dios, en adoración a Dios, adoración a su nombre, en lectura, y vienen las pruebas, vienen los ataques. Miren, hermanos, les digo, uno experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo del Señor es real, porque uno, a pesar de la prueba, de lo insalvable, del obstáculo, del ataque, de la persecución, aún hasta la misma muerte, se convierte en un gozo, porque Dios nos enseña en su palabra que estamos acumulando gloria para el día de la gloria. El incrédulo acumula ira para el día de la ira. Nosotros acumulamos gloria para el día de la gloria, dice Pablo, que somos transformados de gloria en gloria. Ese peso de gloria, cada vez que ustedes son probados y ustedes responden bíblicamente al Señor, Dios se glorifica en sus vidas y eso es como el Señor lo va notando. Cada vez que dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, eso nos está quitando, porque no estamos glorificando a Dios, nos está quitando la oportunidad de crecer en ese peso de gloria, hermano. Esos son recompensas que Dios ha establecido en su palabra por su divina voluntad. Él no chantajea, Él no compra la conciencia de nadie, Él no, como cuando uno ofrece dinero, no, ¿qué es? ¿Sí es chantajear? Bueno, Él no chantajea, Él no compra conciencia, él lo que hace es recompensar, Él recompensa, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Ahora, entonces, ¿qué es el infierno en sí? Entonces, ¿qué es el infierno? Bueno, el infierno es Dios entregándonos o entregando a los condenados activamente a lo que han elegido libremente. Ese es el infierno. El infierno es la respuesta de Dios a una persona que ha seguido, o a las personas que han seguido su propio camino, que han decidido ser su propio amo de su propio destino, que han decidido ser el capitán de su alma. Entonces, cuando una persona ha decidido eso, lo que ha hecho es alejarse de Dios, y Dios les ha enviado al sitio que ellos han escogido para alejarnos de Él o alejarlos de Él y alejarlos de su control. Es que queremos ser libres de Dios. Bueno, ahí está el infierno, para que yo no tenga sobre ustedes ni dominio, ni límites, no, para que los deje hacer lo que se les dé la gana. Es Dios, el infierno es Dios desterrando a las regiones que o que esas personas incrédulas han tratado de llegar toda la vida. O sea, Dios los manda al sitio que ellos anhelaron estar, libres de la influencia de Dios, libres del evangelio de Dios, libres de la predicación de Dios, libres del aburrimiento de la santidad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el infierno. El infierno es la respuesta de Dios a los requerimientos y deseos de todo incrédulo. El autor J.I. Packer escribió lo siguiente. Dice, las escrituras ven el infierno como elegido por las personas. Aparece como el gesto de Dios de respeto por la elección humana. Recuerden, hermanos,
Dios es soberano en la elección para salvación. Dios es soberano en la salvación. El hombre es soberano en la condenación. Por eso Dios, con toda, no sé, eso puede ser como una especie de sarcasmo, tal vez, un sarcasmo divino, dice, bueno, eso era lo que querían, yo los dejo. Tome. Es Dios respetando la elección humana, imagínense eso. Cuando Él no debería respetar la elección de ningún incrédulo, el infierno es el sumo respeto de Dios por la elección del hombre, y la elección es su condenación. Todos reciben lo que realmente eligieron, ya sea que cuando Dios nos convence de pecado y nos da esa elección soberana, la hace eficaz. Nosotros elegimos a Cristo porque Él nos convenció a través de su Espíritu Santo y sus promesas y sus verdades y su palabra. Entonces deseamos, anhelamos esa salvación con Dios, y la anhelamos para siempre. Y entonces le adoramos. Pero los que han decidido vivir sin Dios para siempre han elegido adorarse a sí mismos, hacerse su propio Dios e idolatrarse a sí mismos, su propia elección. Si lo que más deseamos es adorar a Dios en la belleza de su santidad, entonces eso es lo que vamos a obtener, hermanos. Dice el Salmo 96, 9 al 13. Salmo 96, 9 al 13 dice: adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra, decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Hermanos, debemos tener un deseo ferviente por el Señor como muestra mínima de una salvación auténtica. Si no deseas pasar tiempo con Dios, si no deseas leer la palabra de Dios, si no deseas escuchar la palabra de Dios, asistir a la iglesia, participar, apoyar la iglesia en servicio, en ofrendas, en consejería, apoyar en crecimiento, preparación, en discipulado, hermano, difícilmente has nacido de nuevo. Eso es evidente, porque uno de los deseos que Dios pone es el hambre y sed de Él. Si lo que más deseamos es ser nuestro propio amo, entonces esa santidad de Dios, en vez de ser bendición, se va a convertir en una agonía espantosa y terrible. La presencia de Dios es un terror del cual la gente va a querer huir. Cuando no busca a Dios, sino busca su propia gloria, la gloria de Dios los va a hacer sentir el deseo de huir de Él. Dice Apocalipsis 6, 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia, de la gloria del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos van a huir de la santidad de Dios. Recuerde que la santidad es fuego, es gloria, es fuego consumidor, es ira santa. Esa es la gloria de Dios, es fuego, es resplandor, es deleite, es satisfacción, es
Todas esas cosas es esa gloria de Dios. Isaías 6, del 1 al 6 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjense, está hablando el hombre más santo sobre la tierra hace 2700 años, el profeta Isaías, un varón de Dios, y el hombre más santo en ese momento en Israel, clamó cuando vio la santidad de Dios en visión. Dice: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Por supuesto, Isaías fue perdonado, pero tuvo esa quemadura de labios. Los labios es de lo más sensible que tiene el cuerpo humano. Es las terminales nerviosas más sensibles de nuestra anatomía. Con ella disfrutamos la comida, besamos a nuestra amada esposa, hablamos, etcétera, etcétera. Adoramos a Dios con los labios. Y él tuvo que pasar por achicharrarse esos labios, quemarse esos labios de una manera terrible y dolorosa, pero era como la santificación que él necesitaba para poder adorar plenamente al Señor. Ustedes se imaginan si Dios hiciera lo mismo hoy, qué parranda o qué cantidad de quemados estaríamos nosotros, porque el solo decir una vulgaridad, un chisme, una mentira, torcer una falsa doctrina, no, hermano, sinceramente ya estaríamos sin labios. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, ahora a través de ese fuego consumidor en la cruz del Calvario ya quemó nuestros pecados, ya selló nuestros labios para estar hablando lo glorioso, lo verdadero, lo eterno a través de nuestros labios. Y este hombre, Isaías, siendo el hombre más santo de ese momento en Israel y en ese sitio de la tierra, cuando vio la santidad, dijo: estoy muerto, yo quiero salir de aquí, yo quiero huir de esta santidad. Imagínense cómo serán los incrédulos, cómo serán los inconversos. Eso del infierno va a ser bien, bien espantoso y terrible. Porque, ¿qué es más importante enfatizar en nuestra predicación de hoy? Porque es que a veces callamos, no mencionamos el lago de fuego, no mencionamos el infierno, porque por el que dirán, pero muchas veces predicamos. Pero ¿qué es más importante en esa predicación? Bueno, la idea del infierno es muchas veces inverosímil, es increíble, no lo cree la mayoría de personas. ¿Por qué? Primero, porque se consideran o consideran más bien injusto que Dios imponga castigos infinitos por pasos falsos finitos o por pecados finitos o cometidos por gente finita. Entonces ellos consideran que es injusto que un infierno sea una eternidad pagando pecados pasajeros, por así decirlo, o a veces relativamente pequeños. Digamos, cuando la gente rechaza el cristianismo, está rechazando la afiliación al cristianismo bíblico, a una iglesia, a
a la sana doctrina, etcétera, pero pues no está ahí, no está asesinando, no está violando, no está sí, haciendo pecados mucho más groseros que ese. Y resulta que la gente considera que es injusto castigar tan fuertemente, o sea, eternamente por eso. Y además, en segundo lugar, porque casi nadie conoce a nadie, incluyéndose ellos mismos, que parezca lo suficientemente malo como para merecer el infierno. Cuando uno explica lo que es el infierno, no, Dios es amor. Dios a nadie va a castigar en el infierno. Dios a nadie va a condenar, ¿no? Él no sería, no, ese no es el Dios que yo creo. Se crean su propio Dios para su propia condenación. Pero la enseñanza bíblica sobre el infierno debe responder a estas dos objeciones que ya les nombré. Primero, la Biblia nos dice que las personas solo obtienen en la otra vida lo que han deseado más, o sea, apartarse de Dios, ya lo expliqué al comienzo. Ya sea tener en la vida eterna, ya sea tener a Dios como Salvador y amo, o en la condenación, ser sus propios amos y salvadores. O sea, Dios los va a dejar. Usted no quiso acogerse a la salvación que le ofrecí, entonces sálvese usted mismo. Y no puede. Y por eso el infierno será algo tan espantoso y terrible, porque es la incapacidad total de un ser que no puede hacer nada por esa situación, no puede cambiar nada la situación, solo se va a consumir en deseos. ¿Cuánto desearía no haber pecado? ¿Cuánto desearía haber escuchado, haber creído? ¿Cuánto desearía? Y eso es terrible. Así que la palabra de Dios dice que es la respuesta de Dios a ese deseo humano. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que el infierno es una consecuencia natural, es consecuencia natural del pecado, es consecuencia, incluso este mundo pecador, en este mundo está claro que el egocentrismo, fijarnos en nosotros como el centro de nuestras vidas, como el centro de la existencia, en lugar de centrarnos en Dios, nos convierte en seres miserables y ciegos. Ciegos, pobres y desnudos, dice Apocalipsis 3. Así que el centrarse en uno mismo es terrible, hermanos. El que yo voy a abonar para tener mis propias cosas y no mira a los demás, no mira la necesidad urgente de Cristo en el mundo, no mira las misiones, no predica el evangelio, se está mirando a sí mismo, no apoya a la iglesia, por supuesto. Esa persona, miren, les digo, es un pobre ciego miserable. No puede ser feliz. Va a tener una vida convencido que es hijo de Dios, pero no convertido como hijo de Dios. Y eso es algo lamentable. Cuanto más egocéntricas y centradas en sí mismas y autocompasivas y autojustificativas sean las personas, más colapsos, más tropiezos, más caídas van a ocurrir en esas personas, tanto en sus relaciones con los demás, como en su propia mente, psicológicamente, incluso físicamente van a padecer las consecuencias de su egocentrismo, de su orgullo que los ha llevado a tener como el foco central de su vida, el enfoque y la prioridad son ellos mismos. Se parece mucho a los físico-culturistas que se la pasan mirándose en el espejo y a ver cómo se ven del lado y tal. Y qué días hablábamos con unos hermanos de cómo eso es una trampa terrible porque se meten en esteroides y yo no sé qué vainas para agrandar la masa muscular y todo.
y no saben que eso es una cosa irreversible, o sea, ya les tocará, llegan a los 60, 70, 80 años, les tocará seguir haciéndolo porque no pueden parar, porque el día que paren se desinflan, se escurren y muestra la realidad de esos esteroides anabólicos terribles y espantosos que son antinaturales. Y el vacío porque se les acabó su imagencita de Adonis y de galán. Es una cosa terrible, hermanos, es una cosa terrible. El egocentrismo es una vaina que de verdad acaba con la persona. Y por otro lado, esas personas terminan profundizando el negacionismo, niegan todo, niegan hasta la existencia de Dios, la existencia del infierno, niegan la existencia del pecado, niegan todo y creen que es como la avestruz. Dios muestra el cuadro del avestruz ahí en Job y habla de animales bien cerrados, bien bruticos, y el avestruz es una de esas aves que cuando ve el peligro tiene los huevitos ahí, y acabó de tener huevos o los está calentando para empollarlos y todo, y ve venir el peligro y la avestruz lo que hace es abrir un hueco en la tierra y meter la cabeza. Y cree que con meter la cabeza y no ver nada, no ver más el peligro, ya pasó el peligro. Eso es irracional, hermano. Así está este mundo. Mete la cabeza en su egocentrismo, en su negacionismo. No existe Dios, no existe pecado, no existe infierno. No. Y lo que les espera va a ser terrible. Por otro lado, un alma que ha decidido centrar su vida en Dios y en la gloria de Dios, entonces se va a mover hacia el incremento de la alegría y de la integridad, porque cada vez va a ser más protagonista Cristo en su vida, como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Podemos ver estas dos trayectorias, uno de perdición y otro de salvación, incluso desde aquí, desde ahora. Yo conozco gente que de verdad, hermanos, es lamentable su existencia, una infelicidad, una amargura, que yo sinceramente les digo, y muchas veces teniéndolo todo, que es lo peor, porque uno dice, bueno, que se queje, hay un indigente de la calle, alguien que no tenga nada propio, pero gente con poder económico. Hermanos, yo le pregunté a uno de mis mejores maestros de la Universidad Nacional hace más de 30 y algo de años. Le pregunté, un hombre famoso, un hombre archimillonario, ese hombre no tenía dónde meter tanto dinero, tenía una bodega gigantesca de sus cuadros para hacer su propio museo, el Museo Armando Villegas, y solo fue preguntarle, le pregunté, yo no era creyente, hermano, era creyente católico romano, no era salvo, era convencido pero no convertido, y le pregunté, maestro, ¿y usted es feliz? Él se compró un botero de estos, del artista más importante que ha dado Colombia, que reciente muere, y se compró un botero para darse el gusto de ponerlo en la entrada de su estudio para que la gente que entrara a su estudio pisara el botero, lo pisoteara. Pagó millones por un botero para que la gente lo pisara. Un orgullo y un ego espantoso y terrible. Y yo le pregunté, maestro, ¿usted es feliz? Y yo creo que mis compañeros, tenemos dos o tres compañeros, quedaron blancos por la pregunta que yo le hice, y este maestro lo único que hizo fue lagrimear, se le aguaron los ojos y dijo, no soy feliz, son oleadas, pero no tengo una felicidad permanente. Y cuando salimos, los compañeros alabando los cuadros y las armas de colección que tenía y tal, no, eso tenía una cosa impresionante. Y yo les dije, ellos decían, ay, qué bendición y qué bonito y tal. Yo le dije, mira, hermanos,
lo último que yo quiero es ser como Armando Villegas. Y ay, ¿qué por qué? No, una persona que tiene todo eso y no es feliz, es un pobre miserable ciego. Y no era creyente. Yo creo que Dios me estaba preparando para una realidad futura. Porque si ustedes están pensando en ser creyentes felices, es el gozo del Señor, pero no la felicidad. En esta tierra no vamos a ser felices, olvídense de esto. Olvídense porque aquí vamos a tener pruebas, necesidades, angustias, persecución, dolor y muerte. Este mundo está caído, pero sí vamos a tener gozo. El gozo es nuestra felicidad, nuestro anhelo, nuestro aliento. El gozo de tener la salvación en Cristo. Y por eso enfocamos nuestra vida para estar con Él, para acercarnos a Él. No queremos para nada alejarnos de Dios. Para disfrutar, descansar en Él, de su justicia infinita. Y vamos a tener satisfacciones, hermanos, sí. Y vamos a tener felicidades, claro, pasajeras, pero vamos a tener felicidad en hijos, en nietos, en logros materiales, tal, sí. Pero no es afincar nuestra vida y nuestro gozo y nuestro deleite y nuestra satisfacción en estas cosas, no. Es en el gozo de Cristo, en el gozo de Dios, en la vida eterna. Ahí es. Por eso, cuando leemos la parábola de Lucas, que no es parábola, es una historia, porque las parábolas se distinguen de las historias en que las historias tienen nombres propios, mientras las parábolas simplemente son figuradas. Esta es una historia con nombre propio, el rico y Lázaro. No le da el nombre al rico, pero sí a Lázaro. Y cuando vemos esa historia, ahí en Lucas 16, 19 en adelante, ustedes pueden leerla en sus casas. Jesús nos habló de ese hombre rico que fue al infierno, pero todavía no es el infierno. Recuerden que el Hades es la parte previa al infierno. Hades es lugar de los muertos sin Cristo, o Seol en hebreo, Hades en griego es lo mismo, lugar de los muertos. Cuando este hombre va al lugar de los muertos, ni siquiera es el lago de fuego definitivo, apenas es el preámbulo. Y ahora está atormentado en el fuego y tiene sed horrible debido a ese fuego, dice el versículo 24. Hay aquí una información en esa historia, más bien que para hablar. Hay una información muy interesante sobre lo que está sucediendo en su alma. Él insta, él le ruega a Abraham enviar a ese mensajero cuando le dice que le moje la punta del dedo en agua de Lázaro. Después de que ya ve que no se puede, dice, le ruega a Abraham que envíe un mensajero para ir a advertir sobre la realidad del infierno a sus hermanos y a su padre que todavía viven, a la familia. Y los comentaristas de la Biblia, varios de ellos han señalado que esto no es un gesto de compasión. No es que él está diciendo, ay, no, pobrecitos ellos. No, hermanos. Es más bien un esfuerzo por cambiar la culpa que él estaba experimentando. Él estaba diciendo que él no tuvo la oportunidad, que no tuvo la información completa, adecuada de alguien que le haya dicho del infierno real. Y entonces, en esa condición, él sí quiere cumplir lo que no pudo tener él. Así que claramente en ese punto, Abraham le dice que las personas ya están informadas a través de las escrituras. Y ahí tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Y esto me dice, no, pero es que si un muerto se levanta va a creer. No, señor, si no le creen a Moisés, a las escrituras y a los profetas, tampoco aunque un muerto se levante. Y es intrigante encontrar exactamente lo que nosotros esperaríamos, incluso sabiendo que él está en el infierno y sabiendo que Dios lo envió allí, es que jamás se ve en este hombre, ustedes pueden leer esa historia, jamás, él está en la negación porque
aunque esté enojado con Dios, no fue capaz de admitir que fue decisión justa y que él se lo merecía y que él estaba anhelando en vida. Ese rico anheló en vida no estar en los caminos de Dios, y él escogió ser miserable, mucho menos que miserable. Por eso él no estuvo ahí en esa historia, no estuvo dispuesto a arrepentirse o a buscar la presencia de Dios siquiera. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible porque la dureza del corazón humano es espantosa. Por eso la Biblia nos habla del infierno, y el infierno puede actuar como una advertencia sobre el verdadero peligro y gravedad de los pecados, incluso cuando son pecados menores. Sin embargo, el solo enfatizar el símbolo de el infierno, que es fuego y oscuridad, en una predicación de este terrible lugar, es corto. Debemos ir a esos símbolos y explicarlos a la gente. ¿Qué significa ese Gehenna? Es la descomposición espiritual permanente, eterna, una descomposición más que descomposición física, es una descomposición espiritual, es algo aterrador, hermanos, es algo espantoso, algo terrible, algo miedoso. En realidad, cuando nosotros no hablamos en profundidad del lago de fuego y explicamos como estas entregas hasta ahora, pues eso impide que las personas modernas encuentren el infierno como algo que los disuada, que los convenza, como un instrumento que Dios usa para convertir a la gente, para llevarlos a su convicción de pecado y arrepentimiento. Cuando hallemos a alguien que dice que habla de que hablar del fuego, del infierno, simplemente eso no lo asusta a él, que le parece demasiado descabellado eso, incluso nos puede llamar hasta fanáticos y tontos, etcétera. Entonces es bueno, hermanos, es bueno explicarles con sumo detalle por qué sí realmente existe ese lago de fuego, ese infierno, porque esos escépticos y esos no creyentes no tienen un temor, un miedo, no se asustan cuando les decimos, no, es que va a ser un sitio, es lago y oscuridad, es fuego y oscuridad, pero ellos no lo han experimentado, ellos no entienden. Pero cuando uno empieza a decirles cada cosita que van a vivir, cada pecado que hicieron, cada mentira que dijeron, por eso es una eternidad. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que debemos perdonar hasta 70 veces 7, porque esa yo creo que es la cifra que pecamos nosotros diariamente, de pensamiento, sentimiento, actitud. Y eso es triste y es doloroso, pero esas personas van a recordar cada pecado de su vida, porque ellos van a decir, ahora sí es justo, estoy aquí justamente. No van a poder decir ninguna contradicción a la justicia de Dios. No van a poder contradecir la justicia de Dios. Toda boca se cerrará, dice la palabra. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad llevar a cabo la obra de Dios, no solamente predicando las buenas nuevas, sino empezando con las malas nuevas, las malas noticias. Y es simplemente no repetir vez tras vez, es que el infierno es un lugar de fuego, y ya, no. Deben ellos calcular muy bien a lo que se están exponiendo. Nosotros debemos profundizar en las realidades que representan esas imágenes bíblicas. Y cuando lo hagamos, vamos a encontrar incluso personas seculares, personas incrédulas, no religiosas, y por supuesto los engañados cristianos van a verse afectados. Así que, bueno, por tiempo, hermanos, paremos aquí y ya me queda